nuestra modelo de hoy, Jessica. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, Jessica se va a tomar las medidas para el antes de tener el Body Magic puesto. Se la toma con una cinta de medir en pulgadas. También se puede pues pasar a centímetros, si en nuestro país que estamos se toma en centímetros. En pulgadas vamos a ver cuánto le da el tórax. 30 de tórax, muy bien. De cintura le da 34, bien. Y de cadera le da 41, bien. 40 y medio, 41, perfecto. Bien, ahora vamos ya a empezar con el Body Magic. Lo primero que hacemos es desajustar los broches del frente. Luego vamos a desabrochar los tirantes. Y luego debemos voltear el Body Magic al revés. De esta manera tenemos que empezar a colocarlo. Introduciendo las piernas y luego lo llevamos hacia arriba con movimientos laterales para que el body resbale fácilmente. Entonces ya está haciendo introducir las piernas. Bien, lo llevamos ya y luego lo vamos a ella se va a mover de lado a lado para que el body vaya resbalando fácilmente, ¿ya? Después de que ella lo logra subir un poco, entonces vamos a ajustar el encaje a las piernas para que quede en la posición correcta y no se enrolle. Perfecto. Es muy importante acomodar primero la parte de abajo de la prenda, que la costura del frente debe quedar encima del hueso de la cadera, llamada el hueso coxal, que es la que nos marca si queda puesto el body correctamente. Si no queda correctamente puesta la prenda, la persona se va a sentir muy incómoda. Entonces ella va a tratar de que quede la costura encima del hueso. Perfecto. Bien. La banda de suspensión inferior tiene que quedar bien ajustada, que es esta. Ya, ahora vamos a ver la parte de atrás. La costura de la parte de atrás tiene que quedar 4 dedos abajo de la cintura. Ella tiene que subirlo un poco más. Para ello introducimos las manos como muestra nuestra modelo. Nos está enseñando cómo se debe hacer. Esa es la manera más práctica de subir el body. Que queden los 4 dedos abajo de la cintura. ¿Ya? Y que quede correctamente puesta la parte de atrás. Y un poquitico ella va a acomodar la parte de atrás del encaje de abajo de la pierna, estirarlo abajo, atrás, de los dos lados. Perfecto. Ya quedó la costura donde debe ser exactamente. ¿Ya? Ahora ya hicimos esta parte y vamos a acomodar el glúteo encima de la banda de suspensión, introduciendo la mano como nos hace nuestra modelo, que va a levantar el glúteo y acomodar el tejido, teniendo cuidado que si se tienen las uñas largas para no dañar el body. Ya lo hizo de un lado, ahora de la otra parte. Si tiene panty interior, entonces lo que se puede hacer es por debajo de la panty, es decir, que se pueda colocar en su lugar. Se dan cuenta que quedó puesto correctamente. Subir un poquitico la costura.
como lo está haciendo nuestra modelo. Enseguida de que acomodamos el glúteo encima de la banda de suspensión, entonces vamos a tomar los tirantes debajo de la costura, ya, y vamos a tirar los tirantes hacia arriba con movimiento como si estuviera, movimientos corporales como si estuviera bailando. ¿Para qué? Para que el body Maggi se ajuste a la piel y se termine de acomodar en la parte de atrás, como ella lo va a hacer ahora. Hacia arriba el tirante, hacia el techo, hacia arriba. Otra vez lo está haciendo un poco más para que se ajuste y baile. Exacto, Jessica, muy bien. Ahora procedemos a ajustar los tirantes según el talle que se tenga, el largo del talle. Puede ser en la primera, segunda, tercera hilera, según la comodidad de cada persona. Muy bien. Ya quedó, ya está ella acomodando el tirante. Perfecto. Bueno, a continuación vamos a acomodar el frente de la prenda. Hay dos bandas en la parte del frente, la de la izquierda y la de la derecha. Entonces vamos a empezar con la parte izquierda. Con las dos manos la estiramos hacia el centro y hacia arriba. Hacia el centro y hacia arriba. Muy bien. Luego lo hacemos este mismo procedimiento con la banda derecha. Se debe repetir este procedimiento hasta lograr que se acomode a su cuerpo. ¿Ya? Bien, aquí empezamos a realizar la lipotransportación, moviendo el tejido graso de la parte inferior del abdomen de abajo hacia arriba, introduciendo la mano por debajo de la panty, si tenemos panty, y trayendo todo el tejido adiposo al drenaje linfático para que se drene por medio de la orina. A la vez que va compactando el tejido, repetirlo varias veces hasta lograr una perfecta lipotransportación. No debemos preocuparnos al ver toda esta grasa acumulada, ya que la vamos a mover al centro linfático. Ahora vamos a introducir las manos y mover el tejido hacia el frente y hacia arriba, la grasa de la espalda, de cada lado. Y las varillas que tiene el Body Magic de atrás y al frente van a evitar que la grasa se regrese de donde la trajimos. Empezamos a cerrar de abajo hacia arriba los broches. Primero, los dos primeros broches de ganchos del frente, preferiblemente en la tercera hilera para que el tejido que subimos no se regrese. Ya tenemos los dos primeros ganchos, ya tiene uno, ahora el segundo gancho. Ya. Acomodamos nuevamente las dos bandas del frente de la prenda hacia arriba y hacia el centro, cuantas veces sea necesario. Y luego vamos a empezar a colocar los otros 2 o 3 ganchos. Y seguimos transportando los tejidos grasos hacia arriba y hacia el centro una y otra vez sin dejar grasa en la parte abdominal ni en la espalda. 2 ganchos o 3. Y volvemos a transportar grasa de abajo y de los lados.
para que vaya quedando la parte baja del abdomen plana. Ahí no nos puede quedar nada de grasa. Y de abajo nuevamente, de la parte baja del abdomen, perfecto. Esto tiene que quedar bien plano. Ahora seguimos cerrando los siguientes, unos 2 o 3 ganchos nuevamente. Y movemos más tejido. Todo el tejido, recuerda que lo tenemos que dejar debajo del busto, que es donde se hace el drenaje linfático y se va a drenar la grasa en la orina. Seguimos transportando la grasa y vamos cerrando 2 o 3 ganchos. La grasa va a quedar debajo del busto para que se drene en la orina. Movemos grasa de los de atrás. Perfecto. Bien. Si al terminar de cerrar los ganchos nos queda grasa fuera del body, en la parte de arriba, podemos moverla dentro del busto. Si tenemos el brasier de Ardis, como lo está haciendo Jessica, que el body quede a la altura del brasier. El brasier de Ardis es otra prenda con grandes beneficios que se los enseño en otro tutorial. Si no tenemos el brasier, lo podemos ajustar, subir el body hacia arriba y dejar la grasa en esa parte para que se drene en la orina. Nuestra prenda baja de 2 a 3 tallas en minutos, y con la técnica de la lipotransportación y el drenaje linfático y con su uso frecuente se hace una remodelación progresiva bajando de tallas. Es por este motivo que esta prenda nos hace diferente a las demás. Vamos a observar la transformación del cuerpo después de haber colocado el Body Magic. Jessica, se dan cuenta, afina el talle, corrige la postura, protege la columna vertebral, forma la cintura, levanta y redondea y reafirma el glúteo sin aplanarlo, como lo ven. Tonifica y compacta el tejido flácido. Reacomoda órganos internos, como puede ser la vejiga, la matriz, etc. Y va a compactar el abdomen. Tengamos en cuenta que si logramos cerrar el Body Magic en la tercera línea, quiere decir que queda grande el body y se necesita una talla más pequeña. Jessica lo cerró en el segundo. Puede ser que si ella intenta nuevamente cerrarlo, lo pueda cerrar en el tercero. Si ella lo cierra en el tercero, este Body Magic que ella tiene es 28. Le tocaría a ella un body 26, que es muy posible. Si nos queda en el segundo, tratemos de nuevamente abrirlo, y si nos llega al tercero, entonces ya el Body Magic es una talla más chica. Ella prácticamente va a ser un 26. Cuando ya tenemos práctica con este procedimiento, solo nos demoramos de 5 a 10 minutos de colocarlo. Y si lo colocamos correctamente, el body se va a sentir muy cómodo y como una segunda piel. ¿Cómo lo sientes, Jessica? Perfecto. ¿Ve? Muy bien, qué bueno. Ahora vamos a proceder a tomar las medidas del después para saber cuántas pulgadas bajó o cuántas tallas bajó. La medida del tórax. La medida del tórax le dio 29. Procedemos a tomar la medida del tórax nuevamente. Ya después le dio
29 y teníamos 30, le bajó 1 pulgada. Seguimos con la cintura. Anteriormente ella tenía 34 y ahorita le bajó la cintura a 29. ¡Wow! Bajó 5 pulgadas. Y la cadera, pues solamente lo que hicimos fue reafirmarla. Entonces ella le quedó le bajó un poquito, sí, en 40. Como se dan ustedes cuenta, el Body Magic, además de que se trabaja progresivamente, en el momento se baja de 2 a 3 tallas, y como en la cintura se bajaron 5 pulgadas. Espero que este video les ayude a aprender cómo colocarse el Body Magic, ya que es muy importante que cuando lo compren sepan cómo ponérselo y obtengan los magníficos beneficios que le ofrecemos. Es único, es mágico y es el mejor, el Body Magic. Si te gustó este video, dale un like y suscríbete a mi canal de YouTube. Gracias.